consecutivamente, sistemáticamente. Y vamos a leer del verso 14 hasta el verso 20 de Mateo 17. Leemos Mateo 17 del verso 14 al 20. Entonces vamos a poner nuestros ojos en esta lectura. Pongan atención, vean, analicen como buenos hermanos bereanos, abran sus aplicaciones, todos con sus Biblias, analicen y vean el texto, porque también después vamos a ir al libro de Marcos y dependiendo de su atención ustedes me van a saber responder a la pregunta que vamos a llegar. ¿Ok? Dice así: Jesús sana a un muchacho. Cuando llegaron a la multitud, vino a él un hombre y se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece gravemente, pues en el fuego y muchas veces en el agua. Lo traje a tus discípulos y no lo pudieron sanar. Jesús respondió y dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los soportaré? Tráiganmelo acá. Jesús le reprendió y el demonio salió de él y el niño fue sanado desde aquella hora. Luego los discípulos se acercaron en privado a Jesús y le dijeron: ¿por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? Jesús le dijo: ¿por qué? Por causa de la poca fe de ustedes, porque de cierto les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirían a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará. Nada les será imposible. Si solo expusiera yo el verso 20, sería una exposición maravillosa de desafío para el 2024, ¿no? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, podríamos hablar de mover las montañas y que el Señor nos desafía el próximo año a mover montañas y que no tenemos por todo lo que se nos viene el próximo año. Y este pasaje, hermanos, ha sido utilizado precisamente para exponer sobre una fe que puede solucionar un sinfín de problemas, y también se ha expuesto de que a través de este pasaje se puede pedir lo que se nos antoje para nuestro bien antropomórfico. ¿Será así? ¿Es lo que quiere decir realmente este pasaje? Entonces es lo que hoy vamos también a ver. Tal como nosotros lo hemos leído, la secuencia siguiente para llegar a la pregunta que quiero llegar con ustedes, la secuencia incluyendo al libro de Marcos, vamos a Marcos capítulo 9, Marcos capítulo 9, y vamos a leer del verso 14 al 20, que es donde sale el texto paralelo a esto. También Lucas 9, pero pues ese va a quedar solo como referencia, Lucas 9 como referencia. Ahora vamos a ir a Marcos capítulo 9, versículo 14 al 20. Miren lo que dice aquí, porque aquí también va a decirnos algunos antecedentes. Del 14 al 20 dice de la siguiente manera: Cuando llegaron a los discípulos, vieron una gran multitud alrededor de ellos y a unos escribas que disputaban con ellos. Enseguida, cuando toda la gente vio a Jesús, se sorprendió y corriendo hacia él, lo saludaron y les preguntó: ¿qué disputan con ellos? Le respondió uno de la multitud: Maestro, traje a ti mi hijo, porque tiene un espíritu mudo, y donde quiera que se apodera de él, lo derriba. Echa espumarajos y cruje los dientes y se va desgastando. Les dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Y respondiendo les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los soportaré? Tráiganmelo. Se lo trajeron, y cuando el espíritu lo vio, de inmediato sacudió al muchacho, quien cayó en tierra y se revolcaba echando espumarajos. Sigamos. Jesús le preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo: desde niño. Muchas veces lo echa en el fuego o en el agua para matarlo,
pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó diciendo, creo, ayuda a mi incredulidad. Pero cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y nunca más entres en él. Bueno, ¿cuándo sucede este episodio, este relato tanto de Marcos como de Mateo? ¿Cuándo sucede? Sucede después de la transfiguración. Viene de un momento glorioso con 3 discípulos, de habernos enseñado todos los principios de la transfiguración. El Señor viene descendiendo del monte y de pronto ve una multitud. La razón de la multitud era porque un padre vino a buscar a Jesús, no encontró a Jesús, vio a los discípulos y dijo, bueno, pues los discípulos pueden sanar a mi hijo, a liberar a mi hijo para sanar a mi hijo. Entonces, no pudieron los discípulos e inmediatamente la secuencia es la siguiente. El muchacho está endemoniado. Hendrickson dice que primero tiene epilepsia, es sordo, es mudo y tiene un problema de un espíritu inmundo. El papá del niño se acerca a los discípulos y pide esa liberación. Los discípulos no pudieron y comenzó una disputa entre los fariseos y los discípulos del Señor. Entonces el niño quedó relegado, su padre observando la multitud, la discusión que tenían los discípulos contra los fariseos, y llega el Señor y es cuando él expresa y dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los soportaré? Lo demás lo sabemos, el Señor deja libre al chico del tormento y trae paz en su corazón. El análisis que vamos a hacer es este. La pregunta es esta. ¿A quién se dirige Jesús cuando habla de generación incrédula y perversa? ¿A quién se lo dice? ¿A los discípulos? ¿Al padre del chico? ¿A los fariseos? ¿A la multitud? ¿A quién? ¿A quién? A todos. A todos. Porque dice generación incrédula y perversa. Muy bien, buena observación. A todos. Esto significa lo siguiente, hermanos. Todos ellos tuvieron falta de fe. Toda esa generación tuvo falta de fe. La falta de fe lleva a calificarnos delante de Dios como una generación incrédula y perversa. Ahora, hagamos un breve análisis de cada uno de los grupos. Primero empecemos con la multitud. Ellos estaban más atentos a lo que estaba pasando entre los escribas y los fariseos. ¿Qué estaba pasando con los escribas y fariseos? Y la multitud, como buena gente grillera, como dicen aquí, estaba observando alrededor de la multitud cómo peleaban unos a otros. Quizá algunos decían, qué buen argumento de los fariseos. Quizá otro grupo le decía, no, yo estoy de parte de los discípulos, qué bueno cómo se defienden los discípulos. Sin embargo, la multitud fue indiferente al dolor que estaba sintiendo un padre y a lo que estaba viviendo un hijo. Escuchen, la multitud fue indiferente a lo que estaba sintiendo un padre y viviendo un hijo. En lugar ellos de estar intercediendo u orando por el Padre y por el Hijo, la multitud prefirió
observar la discusión de los escribas y de los discípulos. 2. Los escribas. Ellos, como dice Hendriksen, que probablemente, muy probablemente los escribas estaban mofando, riendo de lo que estaba aconteciendo con los discípulos. Entonces, ellos preferían mofarse o discutir con los discípulos por su incapacidad de liberar al muchacho. Podríamos decir que estos religiosos estaban en este momento discutiendo con los discípulos y argumentando probablemente lo siguiente: ¿ustedes no se creen de la iglesia de la sana doctrina? Ja, 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 ja. ¿Y no creen en la sanidad acaso? Ustedes, teniendo la sana doctrina, no pudieron traer libertad y sanidad al muchacho. Entonces los discípulos rápidos se prendieron y dijeron: lo que pasa es que no hemos podido hacerlo porque no lo entendemos bien, pero lo podemos hacer, ya lo hicimos antes, el Señor nos mandó a predicar y echábamos fuera demonios, ¿y eso acaso ustedes no lo comentan? Y ahí estaba la discusión, ¿no? Los escribas con los discípulos. Rápidamente los discípulos cayeron en ese jueguito de comenzar la discusión teológica, ¿no? Ellos tenían una postura y pues defendían su postura. Los discípulos, por otro lado, tenían también una postura teológica correcta. Ellos pertenecían a un grupo que se podría considerar en el día de hoy un grupo que tenía la sana doctrina. Sin embargo, aún teniendo los discípulos la sana doctrina, tanto los escribas como los discípulos le dieron más importancia a la discusión que a la necesidad de un padre y de un hijo, teniendo aún la sana doctrina. Cada quien defendiendo su postura. Vamos al Padre. El Padre puso su esperanza en los discípulos, ya que no estuvo el Señor Jesús y no estuvo mal. Ellos pudieron haber liberado y sanado al joven. Según Marcos capítulo 9, verso 22, el Padre hizo una oración y una petición incorrecta. En este pasaje, en el 9:22, leemos lo siguiente: muchas veces el demonio lo echa en el fuego o en el agua para matarlo, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Dónde estuvo la oración incorrecta? En la expresión: si puedes, haz algo, Señor, y ayúdanos. Entonces el Señor le responde en el verso 23: si puedes, si puedes. Al que cree, todo le es posible, dice el Señor. Entonces, el Señor Jesús, en definitiva, vio que cada uno de aquellos integrantes, cada uno de nuestros protagonistas, tuvo falta de fe y por eso se ganaron el calificativo de una generación incrédula y perversa. La palabra incredulidad, pues para nosotros tiene una fácil comprensión, simplemente significa desconfianza, escepticismo, duda. Pero lo interesante está en la palabra perverso. La palabra original griega de perverso es diastrefo, porque es con un acento en la E, diastrefo, y significa, escuchen, distorsión, corrupción o malinterpretación. Malinterpretación. Todos nuestros protagonistas, hermanos, tuvieron una fe diastrefo, una fe distorsionada, corrompida, una fe mal interpretada. Todos. Un pastor define estas palabras en sus palabras y dijo: una fe mal formada, amorfa. La fe de la multitud era amorfa,
La fe de los escribas era mal interpretada, la fe del Padre era corrompida y la fe de los discípulos distorsionada. Cada uno de ellos procuraba o defendía una fe diastrefo. Cuando el Señor desciende del monte, después de haber estado con Elías, Moisés, después de que su rostro se transfigura y está lleno de la presencia del Señor, desciende y ve a sus discípulos que hicieron todo este desorden. ¿De quién fue la responsabilidad de que llamara la atención de los discípulos? Fue de la multitud, fue de los discípulos. Pero ellos tenían la doctrina correcta. Sin embargo, tenían ahí en ascuas a una multitud, en ascuas a los escribas y en ascuas a un padre y a un hijo. Si ustedes fueran los maestros de aquellos discípulos y vinieran, gozosos de haber estado en la presencia del Señor y vieran el desorden ahí, ¿qué dirían? Lo mismo que el Señor Jesús, ¿no? Lo mismo que el Señor Jesús. Oh, generación perversa e incrédula, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? Esto dice Hendrickson que también es una expresión del Cristo que ya pronto quería volver a la gloria, volver al seno del Padre. 3 años enseñándole a sus discípulos. Y bueno, pues cuánta paciencia del Señor. Él está a pocos días de ser entregado, sacrificado, muerto, y todavía en esa cúspide de su entrega ve a una generación incrédula y perversa. A pesar de ello, quizá Jesús hubiera sido latino y no judío, hubiera dicho, ¿saben qué, muchacho? Que se sane solo, ¿no? De ver que todas las cosas se ponían en contra a su propósito, a su ministerio, ¿no? Dijo, ¿saben qué? Mejor que el chico se sane solo. Sin embargo, a pesar de su molestia, incomodidad, inconformidad, el Señor no aparta de él su misericordia y pone el foco donde tiene que ponerlo, en la necesidad de un padre y un hijo. Lo sana, libera y sana. Esa es la secuencia, liberación y sanidad. Nunca habrá una sanidad si primero no hay liberación y la opresión del pecado. También es interesante, hermanos, que lo que sucede después en la intimidad con los discípulos, cuando estos le preguntan, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué anteriormente sí pudimos hacer obras de milagros, echamos fuera demonios, hicimos maravillas y ahora no? ¿Qué pasó? La respuesta del Señor es clara: por falta de fe, igual que todos nuestros protagonistas. Porque dice el Señor, si tuvieran fe como el grano de mostaza, podría decirle a este monte que se pase de aquí para allá. Entonces aquí hago la pausa para explicar este verso. ¿Acaso significa este pasaje que solo basta un poco de fe para que se puedan mover situaciones de peticiones a nuestro favor? ¿Podemos pedir lo que queramos? Bien claro nos quedó el catecismo con la respuesta, porque la oración que nosotros hacemos debe ser conforme a ¿qué? Su voluntad, no nuestra voluntad. Porque todo lo que nosotros pedimos, si no sabemos pedir conforme a los principios de la Biblia, siempre van a estar corrompidos. Siempre van a buscar el beneficio humano y que muchas veces puede intervenir contra nuestra salvación. Pues el Señor está dispuesto a responder lo que está
bajo la cobertura de su voluntad. ¿Mm? Entonces, ¿cuál era la voluntad en este relato? ¿Está dispuesto Dios a responder todo lo que pidamos? ¿Solamente teniendo una fe del tamaño de la semilla de mostaza? ¿Mm? ¿Dónde está la respuesta? La respuesta, hermanos, de este texto está en el contexto de todo el relato. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la razón de la fe? ¿Cuál es la razón de la fe o la falta de fe que tuvieron los discípulos? La falta de fe, hermanos, fue de que había un corazón que necesitaba ser librado del pecado y del demonio. Había un muchacho que estaba oprimido. Entonces no se está refiriendo a cualquier petición. El contexto es liberar al cautivo bajo el dominio de Satanás. Ese es el contexto, repito. El contexto es liberar a un cautivo bajo el dominio del maligno. Ante esto, a nosotros nos resuenan las palabras de Pablo que decía o que dice que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1 y el verso 2 dice, dominados por las corrientes de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa sobre los hijos de desobediencia. De todos nuestros protagonistas, el que tuvo un poco más de disposición a arrepentirse en forma instantánea fue el Padre. Porque Marcos 9, 23 y 24 dice, Jesús le dijo, si puedes, al que cree todo lo es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó otra vez, intercedió, oró y dijo, creo, pero ayuda a esta incredulidad. ¿Qué sucedió aquí? ¿Por qué inmediatamente él estuvo dispuesto a corregir su error? ¿Saben por qué? Porque había una necesidad. Cuando no hay necesidad, hacemos pausas. Más adelante. Cuando no hay necesidad, no buscamos a Dios. Cuando no hay necesidad, preferimos dejar nuestros compromisos con Dios de lado. Cuando no hay necesidad, preferimos dar un tiempo más adelante. Pero cuando hay necesidad y cuando alguien de nuestro corazón es afectado, decimos, por favor, Señor, ayúdame. Por favor, ayúdame ya, por favor, estoy dispuesto a cambiar. Pero también el Padre estuvo dispuesto por su Hijo que amaba con todo el corazón y clamó, intercedió, oró al Señor. Y el Señor respondió a su petición. En la transfiguración, hermanos, vemos al Padre Celestial intercediendo por su Hijo. En la transfiguración, el Padre Celestial le dijo a todos los presentes, Él es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Escuchen lo que tienen que enseñar, decir, etc. Escúchenlo a Él. Y en nuestro relato también hay un padre que intercede por su hijo, que no tenía forma de interceder por él mismo porque estaba dominado por el demonio. ¿Qué es lo que nos enseña este relato a nosotros hoy? ¿Qué es lo que nos enseña el relato hoy? Bajo el contexto de lo que hemos leído, debemos dar la siguiente respuesta a la siguiente pregunta. En este contexto, ¿qué es falta de fe? Falta de fe, queridos hermanos, es falta de oración. Síntesis. ¿Qué hizo la multitud en lugar de interceder?
Estaba pendiente de la discusión. ¿Qué hicieron los escribas en lugar de interceder? Discusión. ¿Qué hicieron los discípulos en lugar de interceder? Discutir. ¿Qué hizo el Padre? Atento a lo que la discusión es, sin tener respuesta. En este contexto, la falta de fe se vincula a falta de oración. Si el Señor estuviera encarnado, si hubiera estado en este tiempo encarnado en la tierra, ¿encontraría fe en la tierra? Más bien, ¿encontraría fe en su iglesia? ¿Estamos orando? ¿Cómo calificaría el Señor si estuviera en este momento nuestras vidas delante de Él? Hemos orado, salimos apurados en la mañana antes de venir al culto y le damos gracias al Señor mientras nos lavamos los dientes. Quizás a esta iglesia contemporánea que tiene los mismos requisitos que los escribas y los discípulos, vive en discusiones tras discusiones, lo que menos tiene es intercesión. ¿Nos llamaría el Señor una generación incrédula y perversa? Tal vez sí, porque a pesar de tener tanto conocimiento en el día de hoy, la iglesia no ora, no intercede. ¿Qué es lo que ha desaparecido de la liturgia de los cultos contemporáneos? ¿Cómo era la iglesia de nuestros antiguos? ¿Cómo se iniciaba un culto? ¿Con cantos o con oración? ¿Quién se acuerda? Arrodillados. Y se dejaba un espacio para que la gente se arrodillara en las bancas y tuviera un tiempo para orar, para saludar al Señor y dedicarle tiempo al Señor. Después venía el saludo del coordinador y los himnos. ¿Quién estuvo en aquella época? ¿Y dónde quedó la oración en la iglesia? Porque a pesar de tener nosotros hoy una sana doctrina, la iglesia no ora. Porque a pesar de tener familias que amamos, amigos que amamos, compañeros que amamos, no intercedemos por ellos. Algunos nos inclinamos indiferentes cual la multitud lo hizo en este episodio. Otros tienen una fe incompleta porque comienzan a cuestionar el poder de Dios y en lugar de decir, Señor, tu palabra lo dice, hazlo. Te pedimos que lo hagas, tú tienes el poder. Más bien comenzamos a orar por nuestros amigos, familias que necesitan de Cristo de la siguiente manera. Ay, Señor, ojalá algún día cambie. ¿Podrás hacerlo? ¿Quién puede cambiar? ¿Puede cambiar? ¿Nuestro Cristo puede cambiar todavía? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Qué les dijo el Señor Jesús a sus discípulos en intimidad? El Señor le dijo, como dice Marcos 9:29, este género con nada puede salir sino ¿con qué? Oración. Algunas versiones incluyen oración y ayuno. Ayuno simplemente significa dedicación y significa constancia. El ayuno es apartarse para. Eso es el principio del ayuno. El ayuno es apartarse para, dedicarse a ser perseverante en. Eso significa el principio del ayuno. Entonces, por eso es que algunas versiones omiten el tema de ayuno porque hay manuscritos que no salen. Sin embargo, aún si lo incluyera, significa que hay que perseverar. La palabra oración siempre está vinculada con la perseverancia. Orar sin cesar, nos enseñó también el hermano ahí en el catecismo, en todos los versículos, vemos que constantemente hay que estar intercediendo. Entonces, hermanos, el contexto de este relato, la falta de fe se vincula a la oración
y a la falta de oración. La falta de fe a la que el Señor se refería aquí es que ellos, los 9 discípulos, los 9 que se quedaron abajo, tuvieron esta falta de fe. En lugar de persistir en la oración, ya que no pudieron en ese momento, no pudieron liberar al muchacho, debieron persistir en la oración. Eso fue la falta de fe, por lo cual el Señor se dirigió a ellos. Vamos, hermanos, a una aplicación directa para nosotros. En síntesis, el Señor no nos llama a entrar en discusiones ni debates con otras ideologías y pensamientos teológicos. La verdad no debe defenderse calificando u ofendiendo otros pensamientos. No podemos caer en esas redes, en Facebook, Instagram, YouTube, en los debates que hay entre arminianos y pentecostales. Porque la verdad se defiende predicándola con el testimonio y predicando la verdad. No discutiéndola, como nosotros hemos aprendido. Nuestros hermanos arminianos son hermanos en la fe que tienen otro tipo de interpretación, pero siguen siendo nuestros hermanos en la fe. El muchacho, hermanos, ¿qué representa el muchacho? Siempre que vemos a un muchacho, a un joven, ¿qué se nos viene a nuestros hijos, a nuestros adolescentes? ¿Qué se nos viene a la mente? Una nueva generación. Hay una generación de incrédulos y perversos, pero hay una nueva generación que necesita ser liberada. El muchacho representa una nueva generación. Algunos, como papás, se han preguntado, ¿qué será de mi hijo con tanta cosa que se está viniendo? ¿Sí o no? Tanta ideología, tanta influencia del mundo, tanta actitud liberal. ¿Qué cambios estructurales nos esperan en el 2024? ¿Qué cambios culturales y tecnológicos se nos vienen que van a apartar a nuestras generaciones de la fe? ¿Qué cambios sociales? ¿Qué cambios espirituales sufrirán nuestros hijos? Padres, ¿ustedes se han preguntado eso? Y el muchacho representa una generación dominada por el demonio. Si ustedes hacen una ilustración, una analogía del muchacho que balbuceaba espuma por la boca y crujía los dientes, ¿no está así nuestra nueva generación? Hablando tontera, expeliendo por su boca cualquier cosa menos coherencia. ¿No está así nuestra generación? ¿No es ese el peligro que se expone a nuestros hijos? ¿No ven que esta nueva generación a veces sin darse cuenta se arriesga sus vidas? Como el muchacho se lanzaba al fuego o al agua y el demonio lo quería matar. ¿Cuánta gente no se ha matado por hacerse una selfie? ¿Ya supieron cuántos chicos se han matado? Se han muerto por estar tomando riesgos para poder conseguir más likes. Y ese es un simple ejemplo de un montón de otras cosas donde nuestros jóvenes están expuestos. El hecho de que el muchacho echaba espuma por la boca, crujía los dientes, se lanzaba sobre el fuego y el agua, hermanos, esto significa simplemente una analogía que nuestras generaciones están dominadas por el demonio, influenciadas por el diablo. Ahora, podemos decir, sí, esto es cierto, sociológicamente esto se ve en las discusiones de los expertos de psicología y de sociología. Constantemente, sobre todo en España, yo sigo mucho a un canal o a varios, donde hacen debates al referente de lo que está aconteciendo hoy en el mundo, con todo lo que está pasando con las generaciones nuevas, con las generaciones viejas, con las generaciones intermedias y todo. Ahora,
esto es lo que tenemos por delante. Tenemos hijos que representan una nueva generación. La pregunta es, ¿estamos preocupados por ellos? Ahora, ¿cómo nosotros podemos evidenciar que estamos preocupados por ellos? Intercediendo, orando. Si la fe se midiera por nuestra oración, ¿cuántas veces estamos orando? Señor, protege a mi hijo, Señor, protege a mi hija, Señor, que crezca sano, que crezca sano físicamente, que crezca sano espiritualmente. ¿Cuánto estamos orando por ellos? ¿Encontrará fe Dios en esta iglesia? Porque si nosotros conocemos los principios de la palabra de Dios, conocemos la importancia de la oración, si el hermano está aquí enseñando acerca de la oración a través del catecismo y simplemente se vuelve una vana repetición, ¿cómo será nuestra fe? Amorfa, distorsionada, mal interpretada. ¿Sí o no? Si el catecismo que estamos estudiando se nos hace solamente una mera repetición de principios de la Biblia, qué lindo, qué interesante, pero no los ponemos en práctica, ¿cómo está nuestra fe? ¿Estructurada o amorfa? Estamos intercediendo por esta nueva generación, hermanos. Nuestros niños están pasando de una edad donde cada vez sus ideas van a ser más independientes de ustedes. Cada vez le van a preguntar menos a ustedes sus opiniones. Cada vez van a tomar decisiones por sí solos. Y cada vez vamos a encontrar el peligro de la influencia del mundo en ellos. ¿Qué haremos? ¿Qué debemos hacer? La respuesta está aquí en la palabra. Intercedan. El mejor regalo de Navidad que usted le puede dar a su hijo es una oración sincera y ojalá con lágrimas por su hijo, por su hija. Señor, protégelo. Señor, cuídalo. Señor, que vuelva a tus caminos. Señor, que jamás se aparte. El Señor le dijo a sus discípulos, falta de fe. A nosotros nos dice, no dejen de interceder, no seamos una generación que tiene una fe amorfa. Intercedan por sus hijos, intercedan por una generación, por esta generación perdida, que sus hijos sean los puentes para que traigan a otros de su misma generación y que en lugar de que el mundo los influencie a ellos, que ellos sean influyentes al mundo. La forma en que ustedes oren por sus hijos, oren, intercedan constantemente, hermanos, se puede transformar en que sus hijos en este momento, nuestra futura iglesia, nuestra futura generación, entienda y comprenda de que hay más como ellos que necesitan de Jesús. Qué lindo sería de que sus hijos traigan a gente a Jesús. No se cansen de interceder. Algo está diciendo el Señor en esta mañana referente a este tema. Por algo el Señor no quiso que cambiara este sermón. Intercedan, queridos hermanos, para que en un 2024 sea de crecimiento espiritual, para que sus hijos se empoderen en la palabra y no en la ideología del mundo. Hermanos, ¿cómo quisiera yo tener a mi propio hijo aquí para poder hacerlo? Pero ustedes los tienen cerca. No esperen la pérdida de ellos para decir, oh, valoro estar con él o con ella. Lo mejor que pueden dejarle a sus hijos es un compromiso con Dios. El otro día cantábamos con mi mamá himnos, porque pues ella es de la generación de los himnos. Entonces le pregunté, ¿se acuerda de tal himno? No, pero me acuerdo de este. Y empezamos a tararearlo. Y se puso feliz recordando sus himnos. Y fue cuando yo le dije, mamá,
La mejor herencia que usted me pudo dejar es la fe. ¿Cómo me ha sostenido? ¿Cómo he recibido buenas y malas noticias? ¿Cómo han pasado situaciones complejas y adversas antes de recibir el pastorado, cuando era misionero, después cuando fui llamado al pastor? El hecho de llevar esta iglesia, hermanos, la situación en cómo está nuestra iglesia económicamente, cómo está numéricamente, cómo hemos vivido estas dificultades. Sabe, mamá, le decía yo, lo que más me ha sostenido es la fe que usted me heredó. Hermanos, ustedes mismos han dicho, varios de ustedes me han dicho, cómo hubiera querido tener la oportunidad de haber conocido esta fe cuando fui joven, para disfrutar de todo lo que hemos aprendido aquí. Y el Señor hoy les dice a ustedes, he escuchado ese comentario, he escuchado esa oración, así que ustedes no dejen de interceder por esta nueva generación. Para muchos hoy, en nuestra iglesia local, sus hijos pasan a ser de una generación a otra. ¿Están preparados? El Señor les dice, sí, hoy les entrego esta herramienta. Interceda. Interceda. Que su fe no falte, la oración no falte. Intercedan. Intercedan por sus hijos, intercedan por sus padres, intercedan por sus amigos, intercedamos por esta ciudad para que conozca la fe verdadera y conozca que hay un Cristo que los puede liberar y sanar. Amén. Oramos.